No se nos olvida además que la idea del humanismo es una idea muy postmercantil, es la idea de centralizar el hombre como objeto de conocimiento. Justamente se desarrolla después del mercantilismo europeo de los siglos XII, XIII, XIV, y que van abriendo un montón de ventanas que le hacen descubrir al hombre de Occidente que efectivamente pues el mundo está lleno de satisfactores, de necesidades, y que se pueden acceder a ellas pues buscándolas y comprándolas y accediendo mediante un intercambio de mercancías. Y además una condición muy importante que es como la fuerza puesta por los imperios para garantizar este movimiento general de mercancías como un movimiento cotidiano, ¿no? Como un movimiento de la vida cotidiana que no se había dado antes en la historia de la humanidad. La esclavitud, digo yo, es como esta representación de primero los prisioneros de guerra, después de los clanes enemigos, y luego en la versión imperial globalizada, la esclavitud de los negros como fuerza de trabajo masiva de los negros africanos. Es una manifestación pues digamos, de esta necesidad humana y técnica y económica de delegar a otro por fuerza y obligación esta capacidad de obtener cualquier beneficio con el fin de desligarse de los procesos operativos que le permiten finalmente llegar a un estado de placer y bienestar. Claro que podrían decir, no, pero es que esto tenía más que ver con la necesidad de los imperios de extraer riqueza y sacar... Sí, claro, pero al final de cuentas el resultado subjetivo, la expresión subjetiva última de todo ese gran proceso económico general era vivir de modo distinto el placer, el gozo, etcétera, 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 ¿no? Claro, aquello todo era condición como económica general para que esto sucediera, pero digamos, finalmente los imperios no actuaban solo por una pulsión económica, ¿no? Sino que hay toda una, yo diría incluso la misma búsqueda de especias que detona el encuentro de los dos mundos, finalmente está vinculado también con estas relaciones, ¿no? Entonces, finalmente digo, estos fenómenos de los que acabo de hablar dejan su huella en la historia de la humanidad, en el proyecto concreto de civilización occidental, que luego se vuelve mundial, se mundializa con el encuentro de los dos mundos, se vuelve la cultura hegemónica, se vuelve la cultura global, y entonces queda marcado medularmente el mundo con esta suerte de segunda naturaleza que hace que la condición individual o todos los individuos que nacen bajo este momento sea parte integrante de su corporeidad, de sus expresiones, y que finalmente se vaya a expresar en las formas del consumo, ¿no? Creo que el consumo va a tener una suerte, fíjense que estoy hablando, por cierto, paréntesis, de consumismo. Estoy hablando de consumo como acto. No es algo que solo se piensa, es algo que se vive, se actúa y se construye el mundo en torno a la idea de que se puede consumir. Creo que lo que el mercantilismo pone sobre la mesa en el mundo de Occidente, que después se vuelve el mundo global, es el hecho de que, porque claro, el consumo siempre ha existido, o sea, el hombre por naturaleza consume, ¿no? Sin embargo, cuando se vuelve la estrategia general de existencia por las posibilidades que abre, no solamente porque satisfaces las necesidades existentes, sino porque sabes que puedes crear otras, entonces las cosas cambian. El mercantilismo, digo, para resumir la idea, pone sobre la mesa un conjunto de objetos que proponían la satisfacción de muchísimas necesidades, incluidas las del estómago y las de la cabeza, como decían por ahí, ¿no? Hace muchísimos años. Y esto se va a transformar después, lo digo un poquito más adelante, se transforma después con la aparición de la revolución industrial y la idea de la producción en serie y en general la idea de la producción del valor de uso al infinito, porque la producción del valor de uso al infinito implica también la producción de necesidades al infinito. Entonces el mercantilismo ya nos había dicho, a ver, miren, en este lugar de Oriente, en este lugar de África, se produce tal cosa que sirve para tal y tal. Pues la revolución industrial dijo, tú dime qué necesitas, lo producimos. Mientras se pueda, se produce.
Y otra condición fundamental, mientras se compra, se produce, ¿no? Entonces aparece esta figura, pues, el consumo, que digo yo, más allá de una ideología, que es lo que decía hace un momento, no hablo de consumismo, hablo del consumo, hablo de una acción social, de una acción colectiva, que a todos nos permea, va a presentarse como el contenido por excelencia de la satisfacción y el bienestar en la modernidad occidental. La figura del consumo entonces ya aparece, gracias a estas premisas de historia material, como, digamos, una suerte de condición fundamental para encontrar la satisfacción y el bienestar en este mundo de lo moderno, donde la necesidad ya no es limitada, sino se puede pensar en la capacidad de, digamos, renovar el conjunto de necesidades al infinito, lo cual no había pasado hasta el siglo XII o el siglo XIV, y ya realmente hasta la Revolución Industrial, ¿no? Y esta idea es muy nueva, es decir, esta actitud en realidad es muy nueva, pues si le hacemos cuentas, llevamos siglo y medio, 2 siglos casi con esta idea, que no es nada en la historia de las sociedades humanas. Entonces, pues es un poco como la nueva caja de dulces de la comunidad humana, de esta comunidad global, pues el consumo, ¿no? Y hay teorías, es decir, la sociología de los años 60, 70 construyó teorías sobre la idea del consumismo. Creo que el gran error fue asumir que eso era una cuestión un poco como de obligación o elección mental, nada más. Porque lo que estoy diciendo aquí es, más allá de eso, es una condición humana nueva, que todos compartimos y todos lo llevamos a cabo, de nuestra manera, a nuestro nivel, con nuestros referentes, pero al final de cuentas, el mundo, la idea de las personas en el mundo moderno es el mundo está para consumirse, ¿no? Esto no es nuevo, esto es algo que, bueno, incluso se ve en la vida cotidiana, ¿no? La premisa es entonces todos consumimos. No hay nadie que no, que unos gasten más, que otros gasten menos, es otra bronca. El hecho es que nuestro día a día transcurre en la idea del consumo. Y ese consumo tiene que ser satisfactorio, no es un consumo cualquiera. La ventana que abrió el mercantilismo y la revolución industrial en la idea del consumo es que para consumir, es decir, la condición fundamental del consumo es que tiene que ser satisfactorio. No comes lo que sea, comes aquello que te gusta. Mueves imperios para obtener lo que te gusta, ¿no? En fin. Y no lo mueven los reyes nada más, o los imperialistas o los grandes dueños del capital mundial, lo mueven los consumidores, ¿no? Bueno, por eso decía yo, este tema es muy confrontativo, ¿no? Porque nos pone en una situación de, justo en la tesis de doctorado, una cosa con la que inicio la tesis, unos primeros capítulos, habla de la tremenda capacidad depredadora del consumo en la actualidad, ¿no? Que una de las razones por las cuales el mundo finalmente está como está, y nos lo estamos acabando, no tiene que ver en realidad en primera instancia con los grandes consorcios mundiales que se ocupan de producir, de extraer las riquezas de otros países, sino de la demanda que tienen los bienes que estos otros producen, ¿no? Aquí ellos no hacen otra cosa sino responder a las necesidades que el consumo exige, y como es vendible y genera ganancia, pues entonces adelante, ¿no? ¿Quién le pone un alto a esto? Es decir, ¿cómo le ponemos un alto a esto si está en la práctica de vida cotidiana, cuando vamos al supermercado, cuando vamos al restaurante, cuando si lo entendí bien, usted dijo que la Comisión del Consumo es la satisfacción, pero me hace pensar que si la satisfacción es un constructo, es algo también construido, entonces el tema se podría pensar como una condición humana y también es socialmente construido ese sentimiento, esa sensación de satisfacción o experiencia de satisfacción. Perdón, no entendí. Ajá, que a mí me hace preguntarme cuando tú comentas que la condición del consumo es la satisfacción, pero pensaría que la satisfacción por sí misma también es un constructo. Una construcción. Una construcción social. Sí, creo que lo expresé mal, a lo mejor me expresé mal. No es que la condición del consumo sea la satisfacción. La condición de la actitud del consumo tal como la conocemos, en realidad se gesta gracias al mercantilismo y a la revolución industrial. Esto crea un sujeto social específico que ve en el consumo una forma de alcanzar
la satisfacción. La satisfacción también tiene, como bien dices, una configuración histórica y característica específica de acuerdo al contexto donde el sujeto se cría o se genera, es un imaginario, ¿no? Es una construcción, pero deviene solamente de la posibilidad del saber, de tener la certidumbre de que puedes consumir. Tú no puedes consumir algo que no existe, y mucho menos una referencia sobre algo que no existe, pues es como, ¿no? O sea, una referencia de un satisfactor que no existe sobre qué tipo de necesidad. Entonces, obviamente la crees, ¿no? La construyes, pero la construyes sobre la base de que es posible. ¿Y qué pone sobre la mesa la condición de posibilidad? La condición material previa, que es el consumo, de la cual a su vez es condición de el desarrollo del mercantilismo y el desarrollo de la producción industrial, de la revolución industrial, ¿no? La que pone, digamos, sobre la mesa esta capacidad potencialmente inacabable, pues es una condición histórica que obviamente trasciende a la configuración de por qué te hace sentir satisfacción o no. Trasciende la condición individual. Es una condición histórica que también responde como a estas otras condiciones más generales de existencia de la vida material, ¿no? Bueno, entonces, decíamos que es condición inherente al humano, no, eso no es ninguna novedad, pero sí va a representar un cambio significativo en la vida cotidiana por el conjunto de dimensiones cualitativas y cuantitativas que va a traer consigo, por un lado el mercantilismo y por el otro la revolución industrial. Es un movimiento económico, social, político, que desplaza y facilita el intercambio de objetos y experiencias en las poblaciones. Aunque hay que decirlo muy claramente, a ver, cuando hablamos de estos cambios que produce un momento y otro, tenemos que pensar también en sus específicas condiciones. No es la misma velocidad con la que el mercantilismo, digamos, alcanza a movilizar valores de uso en el mundo conocido, que la velocidad a la que lo hace la revolución industrial. No solamente de distribución, sino de producción. Hay distinciones, ¿no? Entonces, yo no podría pensar que el consumo durante el mercantilismo a la revolución es exactamente igual que después, sino que hay condiciones que van deteniendo, ¿no? Que van haciendo que la fuerza, digamos, la fuerza productiva de la comensalidad, hablando específicamente de las prácticas de alimentación, tenga una velocidad distinta. En un momento depende mucho del desarrollo de vías de comunicación, marítimas, terrestres, incluso de la capacidad de transportación de las propias mercancías, y en otro momento estas limitaciones se derrumban, ¿no? Aparece la motorización, el transporte masivo, el transporte de personas y de mercancías, y además la producción que adquiere una velocidad y una digamos, cantidad descomunal. Ahí sí ya diríamos, pues sí, jamás vista en la historia del hombre. Y vuelvo a repetirlo, esto además es una experiencia nueva en términos de la historia del humano. Por lo tanto, la experiencia del consumo de la que estamos hablando también es una experiencia nueva, con la cual cada sociedad, digamos, la va tropicalizando, la va como adecuando, ¿no?, a sus propias historias, sus propias condiciones. La revolución industrial, entonces, digo, desahoga propiamente la contención de la que estamos hablando. La escala de producción de satisfactores adquiere dimensiones desconocidas en realidad por la humanidad, por la historia de la humanidad y por el mundo en general. Y entonces, esto permite fundamentar una nueva forma de utilización de la fuerza de trabajo que antes estaba centrada en la esclavitud, ¿no? Es decir, ahora ya no está la necesidad de obligar a la gente a tener que trabajar para algo, sino que mediante un conjunto de convenios, digamos, individuales, sociales, formales o informales, las personas pueden acceder a el servicio de otros de manera voluntaria, ¿no? Y aparece entonces, justamente a la par del consumidor, aparece
otro representante, otro personaje que va a ser fundamental en esta relación, que es la servidumbre, ya sea como entidad personificada o como capacidad de ofrecer mediante un satisfactor cualquiera un servicio al consumidor. En México no es muy común porque no hay mucho esta cultura, aunque existe la actitud, pero no la cultura institucionalizada, de que el consumidor constituye una fuerza económica central, institucional y fundamental que tiene capacidad de, digamos, anteponerse al mercado para exigir o demandar ciertas condiciones de un conjunto de servicios o de un servicio en concreto. Creo que en nuestro país en realidad estamos todavía en pañales en eso, pero la actitud está, lo que no es la institucionalización, ¿no? Todos son muy exigentes, ¿no? Sí, todos queremos todo bien, bonito y barato, pero pues que sea nomás para nosotros, ¿no? Pero esto no hay una actitud como institucionalizada de este asunto. ¿Específicamente está hablando sobre el servicio? Sobre el servicio, sí, en general, el servicio en general, pero particularmente en su configuración de servidumbre, es decir, el servicio puesto a la voluntad del consumidor, que casi que es una tautología, pero... Y en la mesa, por supuesto. Por ejemplo, en las prácticas de alimentación, aquellas que tienen que ver con la mesa. Y que conste que no me estoy refiriendo, por favor, solamente a aquel que recibe el servicio formal de un restaurante, ¿no? Es decir, estoy hablando, pensémonos, pues, en la casa, ¿no? Hay alguien que cocina, hay alguien que come, hay una división del trabajo en ese sentido, y además el que cocina tiene que satisfacer al que come, y entonces se construye una relación ahí muy perversa entre ay, nadie cocina como mi mamá, o nadie cocina como mi abuelita, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, creo que es como ahí finalmente lo que hay más allá de las relaciones emotivas o junto con las relaciones emocionales que se pueden generar, hay también una actitud que tiene que ver con el que sirve y el que consume, ¿no? Es distinto. Incluso la relación familiar, digamos, tradicional, el imaginario de la relación familiar tradicional es la mujer cocina, el hombre está en la mesa, o configura como quieras, pero hay alguien en la cocina y hay alguien en la mesa, ¿no? Y normalmente, digamos, es la mujer la que no solamente cocina, sino que atiende. Digamos, en la configuración familiar actual todavía prevalece este rol, incluso hasta de género, ¿no? Donde el hombre se sienta y es atendido por la mujer. Claro. Claro, a lo mejor en esos momentos ha cambiado un poco y ya no necesariamente es así, pero todavía prevalecen estas costumbres. Que son nuestras herencias imperiales, ¿no? Exacto, Digamos, quería mi abuelito como Dios manda. Exactamente. Maestro, más que imperiales tradicionales, ¿no? Un escritor muy conocido decía hace poco que sus hermanas lo odiaban porque llegaba y su mamá les decía, atiendan a su hermano. Y es un escritor como de la edad de usted, así es que es un hombre joven. Atiendan, así es que más que eso es una cosa tradicional. Sí, aunque yo no viví en el imperio, seguramente tampoco, pues eso se fue transmitiendo generación con generación, ¿no? Sí. Bueno, ¿y qué sucede cuando lo disfrutas? Nada, pues lo disfrutas, pues para eso es decir, No, bueno, ese no es el era problema. como servidumbre. Sí, no, O sea, la mamá que disfruta de los hijos. Exacto. Pues, estas son las cosas, estas son las cosas que confrontan, exactamente. O sea, ¿qué pasa si lo disfrutas? A ver, pues en principio está bien, pues que no que te digan no lo puedes hacer porque te denigran, ¿no? Pues si lo disfrutas, pues qué. Pero lo que estoy tratando de subrayar es que en la relación hay una diferencia que a veces es clara, explícita y formal, y a veces es informal, voluntaria, bueno, obligatoria, y a veces es involuntaria, informal, y que es, por ejemplo, familiar. ¿Cómo la viva cada quien? Pues así que es bronca de cada quien. Es decir, si a ti no te gusta, pues ¿por qué lo haces? Pues ponte a ver por qué lo haces y cómo podrías no hacerlo. Pero si lo disfrutas, pues está bien. Pues finalmente, vuelvo a insistir sobre lo mismo. No estoy diciendo que el disfrute
esté mal en ninguno de los planos. Lo que estoy diciendo, en esa configuración de relaciones ambiguas hay una relación problemática, porque hay alguien que sirve y alguien que es objeto del servicio. Están implícitas las relaciones de poder. Por ejemplo, Y que históricamente Sí, ahí sí. está, pues, que yo digo trascienden al género, incluso trascienden al género, porque se da entre varones, se da entre parejas homosexuales, creo que eso trasciende, es una cosa distinta. Pero bueno, entonces el tema de la servidumbre pues aparece aquí como una entidad personificada, decíamos formal, informal, que finalmente está como, que es una figura necesaria, incluso diría una figura económica, social y política necesaria para que el consumidor pueda llegar a acceder a los satisfactores que está buscando, ¿no? Vuelvo a insistir, en lo general y también en el plano de la alimentación. Entonces, esta es una reconfiguración social global de la cual no podemos abstraernos, por más que pensemos que las tradiciones más antiguas de los pueblos prehispánicos estaban relacionados con, no sé, el amor que se producía en la cueva porque era similar al del vientre materno, Yo creo que la otra dimensión es mucho más fuerte porque tiene una fuerza económica histórica aplastante. La otra razón es porque de aquello no tenemos guardada la información, digamos, cultural que nos permita como asentarnos firmemente en ello. Es más un imaginario que una condición real de construcción de un sujeto social. Sin embargo, toda la herencia de esta modernidad de la que estoy hablando en la sociedad, por ejemplo, mexicana actual, pesa mucho y es mucho más global de lo que pensamos y compartimos mucho más de esto con todas las demás culturas de lo que pensamos. Y esto pone mucho como en cuestión, no digo que lo invalida, pero sí pone mucho en cuestión la idea de la patrimonialidad, de las prácticas, de las costumbres, de los objetos que son parte de la alimentación en un pueblo determinado. A mí siempre me ha parecido, y lo he dicho siempre que he tenido oportunidad en este foro y en otros, que la idea de la alimentación como patrimonio es un sentido impresionante, porque al final de cuentas todas las formas de alimentación existentes son tan importantes y tan trascendentes como cualquiera otra, puesto que ha permitido que los sujetos estén allí y existan y sigan llevando a cabo sus prácticas de vida cotidiana. Entonces es más un formulismo y pues una suerte de ideario de lo que debe ser una cosa, como el patrimonio relacionado con la alimentación, que lo que, pues no sé si en verdad, pero lo que materialmente prueba ser, ¿no? Y entonces este consumidor en realidad, decíamos, comparte muchos más referentes y elementos históricos, culturales, de este mundo moderno, que de lo que podríamos pensar en un pasado en el cual, por lo menos en el caso de la cultura y por lo tanto las tradiciones alimentarias en el México contemporáneo o en el México actual, pues no se pueden rastrear ni fundamentar. Son más que nada, yo diría, un poco imaginarios, si no es que imaginaciones. Creo una muy buena explicación, no voy a tener en esto por supuesto, para entender la conexión entre el consumidor y la servidumbre, está desarrollada por Jack Woody en ese maravilloso texto de Cocina, Cuisine y Clase, que creo que es como la Biblia, esos textos que todo el mundo menciona, pero nadie lee, o nadie leemos. Pero en ese texto hay 4 capítulos por lo menos que son fascinantes en términos de comprender cómo Occidente se apropia, cómo Occidente se va apropiando justamente en otras culturas, curiosamente, las de Oriente y las africanas y los egipcios, cómo se van apropiando de la idea y cómo la refuncionalizan de la idea de servidumbre, de la idea de la atención al jerarca, y estos cuates hacen una versión rarísima del asunto que luego con el boom económico del siglo XIX se vuelve la versión que tenemos más o menos ahorita, o sea, la democratización absoluta de la idea de, claro, pero con un montón de jerarquías, ¿no? Ya no nada más 2 o 3, sino un montón en función de los distintos niveles
capacidades económicas y de poder, ¿no? Pero sí, la versión que hace Oriente, digo, la versión que hace la Europa continental de todo esto, de todo este conocimiento del que va brevando en las otras culturas, es una versión muy interesante y creo que Woody la describe de una manera muy, muy interesante en este texto y que vale mucho la pena, así que leérselo con mucho cuidado para, digo yo, es mi interpretación, comprender por qué el consumidor y la servidumbre se vuelven dos entidades económicas fundamentales para el mundo moderno y fundamentales para entender el problema de la construcción de las prácticas de la alimentación del mundo moderno, ¿no? De las cuales formamos parte así integral. Igual de más. Sí, aunque no hace, no hace una revisión tan minuciosa, pues como es norteamericano, no es por nada. Digo, es muy bueno pensando el tema de lo pragmático económico y allí yo respeto mucho su punto de vista en ese sentido, pero no, yo creo que Woody es mucho más fino para entender, enlazar como históricamente todos estos aspectos, ¿no? Algo que habría que agregar tal vez ahí, doctor, es que justamente se hizo patrimonial y le depara su misma, pues, que es la forma en la que se sirve. Y también cayó el 16 de noviembre del 2010. Entonces, a ver, perdón. La forma en la que se sirve también es patrimonio ahora de la humanidad. Claro. Y eso también es interesante, ¿no? A propósito de lo que está hablando, ¿no? Cómo se colocan las cosas en la mesa, pero quién las está colocando, por qué las está colocando y todo lo que eso significa. Lo patrimonial ahora es el servicio. Sí, también. Claro, pues sí, tenía que ser. Pues era como funcional, ¿no? Pues sí. O sea, subrayar la importancia de quién sirve mejor en función de patrones y cánones pues muy predefinidos, ¿no? Muy preconcebidos, ¿no? Bueno, Estaría muy loco pensar que el microondas sea una servidumbre. no, claro que no, no. El horno de microondas es la principal máquina con la que el cocinero cuenta para hacerse también poseedor del servicio de alguna manera, porque, bueno, quienes hemos estado en la cocina preparando nuestros alimentos todos los días sabemos que es una friega. Claro. O sea, si cocinar, si te pagan por cocinar y eso es muy pesado, pues cocinar sin paga es todavía peor. Pero además cocinar por obligación para no morirte de hambre es peor. Es muy cansado, ¿sí? Requiere mucho tiempo, mucha atención, tiempo del que no, bueno, al menos en mi caso, perdón por exponer mi caso, pero pues no es sencillo. O sea, tú te desplazas de un pueblo a otro, trabajas 10 horas al día, o te preparas o buscas quien te prepare, ¿no? Y cuando te preparas porque no tienes para comprar, pues ni modo, y entonces tienes que dedicarle un tiempo, un espacio, y no hay manera, ¿no? Porque además ahí tiene que ver también con el comer bien, digamos, o sea... Añádele además la otra variable, ¿no? Es decir, que es la idea de... No solamente, digamos, responder a la necesidad fisiológica, sino todo lo que implican estos conceptos, ¿no? Y dependiendo de lo que se entiende en qué momento por comer bien. Claro. Yo me acuerdo que los comerciales cuando era niño eran comer leche, carne y huevos, era delicioso. Y yo crecí así, ¿no? Bueno, no, yo no comía así, pero lo que vi en la televisión. Pero ahora el tema de la carne, los huevos, etcétera, ya no es exactamente lo más adecuado, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Vamos a... Y que se diga la tecnificación que decía, digamos, ahora estas máquinas para hacer tortillas con cápsulas, los robots ya existen en la cocina para que nada más programas lo que quieres cocinar y ya solito lo está preparando. ¿Eso dónde existe? Ya estoy atrasado. Yo decía que el microondas era por el ejemplo. Ya lo superaron. Ajá. Ya estamos o ahora hay lugar el Nespresso, ¿no? También que es otra fórmula de sustituir a una de automatizar varios procesos, claro. Sí. Bueno, esto hasta que no se hace, digamos, de uso común, digamos, no se vuelve una experiencia social propiamente dicha, ¿no? Mientras exista a nivel experimental, pues son experimentos, hablan de una tendencia, pero el horno de microondas dejó de ser experimental ya hace muchos años, ¿no? Ya
ya es parte integrante de muchísimas familias en todo el planeta y sustituye procesos no solamente de cocción, de esterilización, de un montón de cosas que tienen que ver con lo que se hacía antes de manera manual y que ahora se hace apretando un botón de muchos tiempos y esfuerzos, ¿no? O a veces no necesariamente los tiempos, pero sí los esfuerzos. Con su amigo refrigerador, digamos, porque Claro, por supuesto.